Vamos a ir a Números 33, 28. Estamos en la segunda parte de esta jornada que se llama Mitka. Dice Números 33, 28. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, estamos nuevamente delante de ti, clamando y pidiendo misericordia, Señor, para que tú nos reveles tu palabra, para que tú nos impartes vida a través de estas palabras, Señor, de estas letras que están escritas en tu libro. Señor, oramos y creemos, Señor, que tú nos has bendecido hasta este tiempo, Señor. Oramos que siempre haya palabra, Señor, que venga palabra desde los cielos, Padre. Gracias en esta hora, gracias por este tiempo que nos das. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, recibir, Señor, tu palabra. Gracias por todos los que estamos aquí y ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, estar dispuestos a recibir tu palabra. Te damos toda la gloria, toda la honra, por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos aquí en Mitka, es la jornada número 25. En el mensaje pasado, con la ayuda de Dios, comenzamos a desarrollar esta jornada y es profundo lo que Dios, este estudio es profundo porque hablamos de que el significado de esta palabra Mitka es dulzura y ese es también un aspecto de Cristo. Entonces, solamente para recordarles lo que hablamos en el domingo, para conectar con lo de hoy, hablamos de 3 puntos. Uno es la provisión de Cristo. Vimos lo que es la provisión de Cristo. Eso significa que Dios nos da una provisión, no necesitamos otra cosa más. Por eso en Hebreos dice que hay un solo sacrificio, un único sacrificio. Cristo ya no va a venir a morir otra vez. Él ya vino, murió, Él es el único sacrificio. Entonces Dios nos dio esa única provisión y por eso Cristo es nuestra provisión. Quiere decir que ninguno de nosotros puede agradar a Dios, ni ninguno puede llegar a Dios si no es por Cristo. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo más que el nombre de Jesucristo. Y que por medio de Jesucristo, solo por medio de Él podemos complacer a Dios. Por eso venimos a nuestra reunión, venimos en Cristo, estamos en Cristo, cantamos en Cristo, leemos en Cristo, predicamos en Cristo. Y con eso agradamos, llenamos su corazón, le satisfacemos. No se llega a Dios tampoco por ninguna otra manera. Ya no es por ritos, ya no es por disciplinas, ni gimnasias espirituales, nada de eso. Nosotros tenemos acceso a Dios únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay otra cosa más. Es bueno dar consejería en la iglesia, pero esa consejería tiene que ser Cristo. No es una terapia lo que dan los pastores, sino que es Cristo. Todo es Cristo. Por eso Dios nos ha provisto a Cristo. Fuera de Cristo no hay nada más. Por eso cantamos, Él es el alfa y la omega. O sea, Él es la palabra, pues. Él es todo eso. Y luego hablamos un aspecto singular de Cristo. ¿Por qué es un aspecto singular de Cristo aquí en esta jornada? Porque ni en Éxodo ni en Levítico se nos habló nada de lo que es la vaca alazana. Entonces la vaca alazana es un aspecto singular de Cristo. Porque no nos lo dieron en las leyes de Éxodo ni en la ley de Levítico, sino que nos dieron esta ordenanza en la jornada número 25, ya cuando el pueblo iba caminando en el desierto. Y eso es muy importante que alcancemos a ver. Este aspecto de Cristo como la vaca alazana no tiene que ver con nuestra iniciación. ¿Se acuerdan que hablamos que la iniciación es iniciamos nuestra vida cristiana por medio del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La vaca alazana tiene que ver con nuestro avance. Ya cuando estamos caminando necesitamos también del sacrificio, que es Cristo también, pero es otro aspecto. Leamos Números 19:2.
Números 19:2. Dice, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Pues está hablando de Cristo, ¿no? Entonces Él es la vaca alazana. Pero fíjense cómo está la palabra, ¿no? El mensaje pasado no hablamos de esto, pero hoy tenemos que profundizar, tenemos que ver los detalles. Quizás no vamos a abarcar todo, pero algunas que Dios nos ayuda a entender, tenemos que tomarlo, porque cuando habla de que Jehová ha prescrito, la expresión Jehová ha prescrito, ¿ustedes han escuchado esa palabra, prescrito? ¿Dónde se usa esa palabra? ¿En las escuelas? No, es inscribir en las escuelas. En los médicos, ¿no? En los médicos, ¿verdad? Sí me están entendiendo, ¿verdad? Ok, prescrito. Inscrito es en la escuela, ¿verdad? Entonces aquí es prescrito. Entonces esta expresión Jehová ha prescrito se refiere a algo que ha sido recetado, ordenado, determinado. Entonces, como ustedes estaban diciendo, como por ejemplo cuando el doctor prescribe la medicina, ¿verdad? En una receta, los medicamentos, ¿no? Entonces lo que Dios está haciendo, o sea que necesitamos medicamento espiritual mientras vamos caminando, y eso es la vaca alazana. Necesitamos medicamento, pero este medicamento es espiritual. Entonces esta ordenanza es una receta, es un mandato para nuestro caminar cristiano. Entonces el tercer punto es, vimos la vaca alazana. Aquí Cristo es presentado en una forma femenina. También es otro detalle. Debemos prestar atención porque, si se dan cuenta ahí en este versículo que leímos de Números 19:2, no dijo de un toro rojo, porque alazana es rojo. No dijo de un becerro rojo, sino dijo de la vaca alazana. Y es algo femenino, pero tiene que ver con la mujer. Pero tenemos que aprender por qué Dios pone estas cosas, estos detalles. Cada vez que Cristo es comparado con un animal, ya sea hembra o femenino, es un aspecto de Dios como mujer. Ya les he dicho que no estoy aquí para promocionar las películas, pero ¿alguna vez vieron la película que se llama La Cabaña? Donde es una película cristiana. Y cómo se presenta a Dios ahí, el Dios triuno. Ahí ellos lo presentaron de esa manera, que el Padre es una mujer, que el Hijo es un varón y que el Espíritu Santo es otra mujer, ¿no? ¿Se han visto eso? Si no, véanlo y ya después me van a comprender. No sé, pero de acuerdo a lo que hemos estado estudiando ya con tiempo, podemos decir, no en esa manera lo vamos a presentar, pero sí Dios tiene un aspecto de mujer. De mujer. Entonces es que acuérdese que que el Señor dijo, aquí está tu hermana, tus hermanos y tu mamá. Y Él dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Y quién es mi madre? ¿No? Bueno, tradicionalmente se cree que la mamá de Jesús, la madre de Dios, es la Virgen, ¿no? Pero no es así. Vamos a verlo y para que ustedes vean. Necesitamos entender cómo funciona esto. ¿Por qué Él dijo vaca alazana? ¿Por qué no dijo un toro rojo, un becerro rojo? No dijo, sino vaca alazana. Cuando se habla de Dios como el Padre, nos lo pone como varón. Cuando se habla del Hijo, de Dios como el Hijo, también lo pone la Biblia como varón. Y eso no lo estoy sacando de la manga ni nada. En Lucas 15, cuando ustedes lean Lucas 15,
Ese capítulo no lo vamos a ir porque es mucho leerlo. Pero pone al padre como varón, pero es el papá del hijo pródigo. Ese es el Padre celestial. En el Dios uno está Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Entonces, cuando habla de la parábola del hijo pródigo, ahí está el Padre. ¿Y quién representa a ese Padre? Al Dios Padre. ¿Ok? Y ya hay otra parábola cuando habla de las ovejas, de las 90 ovejas, ¿no? De las 100 ovejas. Y deja 99, ¿no? Y va por una oveja. Entonces, el pastor de las ovejas ahí es Dios como hijo, pero es un varón. Pero ahí hay otra parábola de las 10 dracmas. Y ahí ponen a una mujer que perdió una dracma y dice que enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. O sea que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, tienen esa función. O sea, los dos, el Dios triuno, el Dios tres en uno, busca, pues, o sea, busca lo que se había perdido, ¿no? Entonces, yo quiero que noten ustedes, cuando tengan tiempo, lean Lucas 15 y me van a decir, porque ahí pone Padre, que es el papá del hijo pródigo, el pastor de las ovejas, un varón, pero pone una mujer. ¿Quién representa a esa mujer? El Espíritu. El Espíritu. ¿Qué no dice que y les enviaré otro consolador? ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. En una casa, ¿quién consuela? La mamá. Los papás son un poco más duros, ¿no? Pero las mamás son las que consuelan, las que están ahí, ¿no? ¿Cuántos de los hijos podremos decir que en algún momento fuimos con mamá a llorar y no fuimos con papá? O nomás yo. Cuando vivía mi mamá, yo iba con ella y yo lloraba o le hablaba. Entonces, siempre es como que uno tiene más confianza con la mamá que con el papá. Así ha pasado. ¿O será que seré yo el raro aquí? ¿Verdad? Es que no dice nada y digo, entonces estoy mal yo. Nomás en Oaxaca hacen eso. Pero sí tiene uno más confianza con la mamá. ¿A quién le dice cuando usted tiene novia, varón? ¿Y a quién le dice que tiene novia? No va con el papá, va con la mamá. Siempre así es, ¿verdad? Sí. Creo que Uriel, hasta Uriel sabe. Sí. ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿No? Siempre somos más allegados a la mamá. Bueno, entonces, pero también es Cristo ahí, no es algo separado ahí, sino que es Cristo ahí. Acuérdense que el Señor es el Espíritu. Ok. Entonces, cuando decimos que Él como vaca alazana es el que endulza, o sea que Dios así, no quiere decir que el Hijo no endulza, no quiere decir que el Padre no ama, o sea, sí, pero tienen esa función particular. Entonces, cada vez que se habla de Dios como mujer, y allí está incluida la iglesia, porque dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y aún venimos, por eso dice que Pablo, ¿por qué razón dijo Pablo? Consolaos los unos a los otros. Consolaos los unos. Porque ahora sí está el consolador, pero ¿dónde está ahora? Dentro de nosotros. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de consolar a los hermanos. Por eso leímos Gálatas 6:1, dice, ustedes que son maduros, con espíritu de mansedumbre, restauren. O sea, habla de consolar, habla de hablar a los hermanos en una forma tierna, dice. ¿Se me explico? O sea, es lo que está diciendo Dios. Entonces, por eso Él viene a hacer. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en el desierto, Él viene a endulzarnos, a consolarnos. Pero Él viene como mujer, con ternura, porque una mamá ama con ternura. Porque hoy ya no, pero anteriormente se decía
los machos no lloran, los hombres no lloran, ¿no? Muy rudos los papás, ¿no? Y los papás le decían a los hijos, no tiene que llorar usted, usted es hombre, no es mujer para que chille, ¿no? Por eso dice la canción, no chilles mi chuy. Ahí sacamos, ¿no? No chille mi chuya, ¿no? Así dice en la canción. Entonces, leamos otra vez, Números 19:2, ahí está. Bueno, Números 16:2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Ahí está el aspecto de mujer de Dios, de Cristo, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo. Pues obviamente está hablando de Cristo. Desde el momento que Dios nos empieza a hablar a nosotros de un aspecto de Él como mujer, nosotros tenemos que saber que aquí está implicada la resurrección. Por eso hablamos del Espíritu que da vida, del Espíritu morador. Tenemos que alcanzar a ver que cuando Dios habla de Él como Espíritu, ahí incluye a la iglesia, y ese es un misterio bien grande, porque no se puede explicar de una manera literal de que Cristo vino y mora en nosotros. Solamente la Biblia dice que si creemos, Él viene y mora en nosotros. Y es algo que, y ya nosotros tenemos la experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado y no hemos sentido mal? Y no era así cuando no éramos cristianos. Cuando no éramos cristianos no sentíamos nada. A lo mejor nuestra conciencia poquitito ahí. Pero ahora que somos cristianos, hay algo, una vida ahí que nos marca muerte. Estás en muerte, estás en muerte. Y es por el Espíritu que está dentro de nosotros. Entonces esta vaca alazana debe de impresionarnos porque tiene una manera en la que funciona Cristo como la vaca alazana. Ya explicamos eso el domingo, pero estamos repitiendo un poquito más para conectar el estudio de hoy. Versículo 3, de ahí de Números 19 dice, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y él hará degollar en su presencia. Es lo que iban a hacer, o lo que hicieron, o lo que iba a hacer Eleazar con la vaca alazana. Y ya explicamos esa expresión, y la daréis a Eleazar, porque ¿por qué no se lo dan a Moisés ni a Aarón? Se lo dan a Eleazar, que es hijo de Aarón, porque está hablando de algo a futuro. Entonces la vaca alazana, el sacrificio de la vaca alazana es para el futuro de los creyentes. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. En otras palabras, esta vaca alazana es para el presente y el futuro de los creyentes. Leo otros versículos 4 al 8. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne, y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Fíjense que aquí 2 veces repite hasta la noche, ser inmundos hasta en la noche. ¿Qué significa también esa expresión? ¿Se acuerdan que hemos hablado de que hasta cuándo vamos a dejar de pecar? ¿Hasta cuándo hemos de dejar de pecar? Hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Hasta el último día, hasta el último, bueno, solamente dejamos de pecar hasta que nos morimos o hasta la venida del Señor. Entonces, significa que todos los cristianos vamos a seguir luchando con el pecado hasta que se termine el periodo de la gracia. Y cuando dice que hasta la noche, indica que, o la noche tiene que ver
con el sufrimiento, con la tribulación, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos entender, hermanos, lo que está diciendo aquí, porque ser inmundo hasta la noche está diciendo, hasta la noche está diciendo que hasta que Cristo venga. ¿Cuándo es que las vírgenes son despertadas? ¿Cuándo? No, pero cuando lo que dice ahí, ustedes que leen conmigo, hasta la medianoche. No, hasta la medianoche. O sea, está empezando, la gran tribulación empieza ahí. Entonces, cuando empieza la gran tribulación, nosotros, viene Cristo. Y es cuando dejamos, si estamos vivos, Él nos transfigura, somos arrebatados y ya dejamos de pecar. Pero mientras estamos en este cuerpo, vamos a seguir pecando. Por eso Dios nos ofrece el sacrificio de la vaca alazana, porque necesitan, por eso, ¿hasta cuándo? Hasta la noche, o sea, hasta la gran tribulación. Entonces, son detalles que necesitamos estar viendo. Dice el versículo 9, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento y en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación. Y hay algo singular en este sacrificio, porque dice, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué van a guardar? La ceniza. Las cenizas. Porque eso lo van a usar en el camino, se va a ocupar. Entonces, porque con eso, las cenizas de la vaca alazana, lo ponen en el agua y eso viene a ser el agua de la purificación. Ellos lo hacían literalmente. Hoy sabemos que el que nos purifica es el Espíritu Santo. Amén. Es la palabra, porque la palabra es el Espíritu. Por eso necesitamos eso. ¿Quién nos purifica? Dios, a través de su perdón, a través de su vida nos purifica. Entonces dice que aquí también está otro detalle. Dice que cuando están quemando la vaca alazana, tiene que echarle ahí madera de cedro. ¿Y qué representa la madera? La madera representa la humanidad. Entonces la iglesia está incluida en Cristo. Amén. Por eso les digo, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? También nuestra responsabilidad es endulzar, consolar a los hermanos, hablarles con ternura, porque a veces eso se necesita. Es verdad que a veces necesitamos confrontar el pecado, necesitamos decir lo que dice la Biblia, pero también la Biblia dice que tenemos que endulzar, tenemos que consolar, tenemos que tratar con ternura, porque Él como mujer así es. Que no dice que Él un día le dijo a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces te quise juntar como una gallina? ¿Verdad? Cuida a sus polluelos, ¿no? ¿Usted sabe cómo cuida la gallina a sus pollitos? Entonces tiene las alas, los cubre cuando está lloviendo, ¿no? O sea, entonces Dios así es. Entonces, pero fíjense que aquí cuando habla en este sacrificio y se le pone la madera de cedro, está hablando de que la iglesia, porque la madera representa la humanidad. Y entonces nosotros nos hicimos uno con Cristo. Por eso dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Porque ahora, en ese tiempo, no es Dios el que va a venir directamente, sino que Él obra a través de su iglesia. Ahora, otro detalle que debemos de alcanzar a ver es que nosotros, siendo inmerecedores, pero por causa del sacrificio de la vaca alazana, calificamos. Porque en nuestro ser natural no calificábamos o no calificamos. Por eso dice, Él nos ve como esa vaca que no se le ha puesto yugo, que es perfecta, que es limpia. O sea que cuando Dios aplica ese sacrificio en nosotros, así como cuando aplicó el sacrificio del cordero, que dice que venimos a hacer es como si nunca hubiéramos pecado, también acá. Por eso en nuestro caminar, si pecamos, Dios lo que quiere es nuestro corazón arrepentido.
Un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia. Entonces lo que Dios quiere es que nuestro corazón, un corazón arrepentido, un corazón que se humilla, que se contristece, un corazón que dice, no, eso no está bien delante de Dios. He pecado, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de llamar, así debemos de sentirnos. Pero gracias a Dios que alguien dice, pónganle el mejor vestido, pónganle anillo, hagamos fiesta, ¿no? Entonces, de eso se trata lo que estamos hablando. Y por eso habla de las expresiones, ahí del versículo 9 habla de la purificación y de la expiación. Entonces, y dice, ¿no? Hablando otra vez de la ceniza, y la guardará la congregación de los hijos de Israel, indica que Cristo como la vaca de la sana es para el futuro de los creyentes. Ok, entonces, dice ahí otra vez, y la guardarás la congregación, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, dice. Entonces le decía que aquí esto que estamos hablando, este sacrificio, no está hablando de algo que ya se cometió, o que Dios purifica algo que ya se cometió, sino lo que se va a cometer. Porque nosotros en Adán adquirimos una naturaleza pecaminosa. Por naturaleza, oigan bien, nosotros somos pecado haciendo pecados. Y para eso hay sacrificios. Ya dijimos el cordero, ahora ponen la vaca alazana. Nosotros, en un principio, cuando no habíamos creído en Cristo, éramos enemigos de Él. Entonces Él usó el sacrificio de paz para justificarnos, para liberarnos, para reconciliarnos, para perdonarnos. Todos estos aspectos son obra de Cristo en la cruz. Pero aquí el Señor está previendo que su pueblo va a contraer inmundicia en el camino. Por eso tenemos que saber esto, porque hay quienes, hermanos, que yo he platicado con hermanos de otros lugares que dicen, hermano, es que, ¿cómo es posible eso? Y es por eso que a veces ellos cuando pecan se sienten que ya pierden la salvación. Entonces, no conocemos a Dios entonces. Tenemos que conocer cómo funciona este mecanismo. Porque Dios quiere purificar a su pueblo de cualquier cosa, que su pueblo se contamine en la caminata. Es inevitable. Mientras vamos caminando, vamos en nuestra vida cristiana, vamos a pecar, porque se acuerdan que les dije que podemos caer en las trampas del pecado, así dijo Pablo. O sea que el pecado es una trampa. Por eso nosotros necesitamos también saber dónde están las trampas para no caer, no caminar ahí. Amén. Entonces, si entendemos esto, hermano, debemos ser los que somos muy agradecidos con Dios, porque Él nos ha dado provisión para nuestra caminata. Es como cuando le dicen a usted, te voy a dar itacate, ¿no? Bien contento va uno, ¿no? Ya comió uno, pero dice, te voy a dar itacate, y ya va uno y lleva su itacate, ¿no? Así es Dios, ya Él nos perdonó, pero dice, te voy a seguir perdonando. O sea, tenemos que entender esto. Por eso ellos tenían que guardar las cenizas para un uso futuro. Entonces aquí Dios nos está mostrando el alcance completo de la obra del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo es algo tremendo, es algo completo. No le falta absolutamente nada. Por eso el escritor de Hebreos dice que no hay más sacrificios. No hay más sacrificios. Si nosotros pecaremos voluntariamente, ya no hay más sacrificio. Amén. Esa es la razón por la que nosotros los cristianos debemos ser las personas más agradecidas con Dios y más alegres. Somos los más alegres que debemos de estar. Debemos de vivir enfiestado. Por eso hemos hablado que nuestras reuniones son una fiesta, porque para Dios nuestra vida es algo maravilloso.
Lamentablemente muchos creyentes ni siquiera conocen la dimensión de lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso es debido a que las diferentes doctrinas de hombres han hecho que la iglesia de Cristo esté dividida. Por ejemplo, en cuanto a la enseñanza de la salvación, que como le decía hace un momento, hay quienes dicen que si pecan, pierden la salvación. Ellos piensan que cada vez que pecan, están perdidos, que están perdidos. Y hay otros que piensan que no se puede perder la salvación, que una vez salvos, siempre salvos. Y algunos han ido al extremo de decir, entonces podemos vivirlo como queramos. No es así. O sea, es una confusión. Nosotros no debemos de estar confundidos. Nosotros debemos de alcanzar a ver a Dios. Tenemos que tener un corazón que ama la pureza de la palabra de Dios. Entonces Dios nos guarda de esas doctrinas, de esos vientos de doctrinas que acarrean disputas más que edificación, dice Pablo. ¿Se acuerdan que en el mensaje pasado hablamos que si alguien tenía 15 años y cuando vino a Cristo, Dios perdona todos esos pecados de esos 15 años? Si alguien tiene 30 años cuando vino a Cristo y lo acepta, Dios perdona todos esos pecados de los 30 años. Y si alguien tiene 80 años y viene a Cristo, Dios también le perdona todo su pasado. Es lo que enseña la Biblia. Amén. Por eso Dios es tan misterioso, porque no llama a todos en una misma edad. Por ejemplo, hay Uriel, tienes 11, ¿verdad? Él ya cree en Cristo, él se quiere bautizar. Está chiquito él. Hay otros que vinieron a los 20 años, otros a los 30, otros a los 40, otros a los 60, otros hasta los 80. He visto, no me acuerdo cuánto tenía el hermano Clemente, pero ya estaba mayor, creo que era más de 80 años. Y Dios perdonó, y el hermano Clemente, él se sentía muy mal. Hermanos, que yo hice esto, y es más, la gente de ahí del pueblo le decía, Clemente, le dices toda la carne al diablo y a Cristo nada más los huesos. Así le decían a él, ¿no? Así nos contaba, que así le decía a la gente que lo conocía. Le dice toda la carne al diablo y a Cristo nada más los huesos, ¿no? Pero Dios dice que perdona todo eso. Por eso es el misterio. Por eso se acuerdan que los que entraron a trabajar bien temprano se enojaron, se molestaron con los que entraron hasta la última hora de la jornada. Se enojaron, ¿por qué nos pagas igual? Y nosotros no tenemos, al contrario. Por eso los hermanos que están viniendo son nuevos, nos alegra nuestro corazón, porque son los bebés de la iglesia, son los hijitos, y nosotros tenemos que ayudarlos, ¿no? O sea que Cristo, como el Cordero, Él hizo eso, pero ahorita estamos enfocando en la vaca alazana, que también Dios ha provisto para nuestro caminar. Eso quiere decir que Dios no solamente proveyó o dio provisión para que nos perdone nuestro pasado, sino que también para que nos perdone nuestros pecados presentes y futuros. Y por eso nos atrevemos a decir que la salvación de Dios para nosotros sus hijos es como un seguro de carro. Ustedes saben que hay un seguro que es cobertura amplia o total, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama eso, Adrián? Amplia, total, o sea que todo, ¿no? Porque hay uno que cubre a terceros, que uno que, ¿verdad? Nomás a ciertas cosas, ¿no? Pero el otro que cubre, que es con cobertura amplia o total, y cuesta más, pero abarca todo, ¿no? Así es la salvación de Dios. Él no murió por nada más por nuestros pecados pasados, sino por los presentes y futuros. Amén. Entonces le decía que no muchos cristianos saben esto. No saben que ellos han recibido el perdón de sus pecados pasados y aún de sus pecados presentes y sus futuros, porque Él ya murió. No es que va a morir otra vez. Ahora, les dije a ustedes que tenemos que pues prestar mucha atención a esto, porque entonces, hermano, si ya entonces puedo vivir lo que no está diciendo eso. Puedo yo pecar, porque como que esto se presta, ¿no? Pero si no predicamos de esta manera, entonces vamos a estar en el otro extremo, pues, de que cuando pecamos estamos perdidos. Otra vez nos portamos bien, pues somos salvos. Dios no es así.
Pero Él sabe que nosotros vamos a pecar, por eso les voy a llegar a ese versículo. Por eso es que la Biblia, como Dios hizo todo esto, esa es la razón por la que la Biblia, ahí en la Biblia Dios pone el lloro y el crujir de dientes, que son las tinieblas de afuera, no son para los incrédulos ese lugar, es para los cristianos. ¿Quiénes cristianos? Los que descuidaron su salvación tan grande durante 70 u 80 años. Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas 6, 7 al 8. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 8. O sea, ¿por qué Dios pone estas palabras? Porque, o sea, todo lo que Él hizo. Todo lo que Él hizo. Y dice, no os engañéis. No os engañéis. Por eso no debemos de engañarnos. De decir, pues es que de todas maneras Dios me perdona. No te engañes. Porque no fuimos llamados para eso. Porque dice que no fuimos llamados a inmundicia, sino a santificación. Para eso fuimos llamados. Dice Gálatas 6, de 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque esto está hablando bajo el contexto de Gálatas 6.1. ¿Se acuerdan que Gálatas 6.1 dice que si alguno, si vemos a un hermano cometer una falta, que nosotros que somos espirituales, que tenemos que restaurarlo, pero también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque no es un pretexto para seguir pecando. ¿Me explico? No es un pretexto. Cuando nosotros leímos en el mensaje pasado, primera de Juan, capítulo 2, ahí aprendimos que el Señor proveyó a Cristo para los pecados futuros, o sea, como la vaca alazana, o sea, el sacrificio de Cristo. O sea que Dios ya sabía que su pueblo iba a pecar, y eso le cuesta entender a la mente natural. Pero la Biblia dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios piensa diferente que nosotros. Nosotros en nuestro pensar, fulano hizo algo, merece castigo. Y sí, dice Dios que sí merece castigo. Pero es un Dios que dice lento para la ira, grande misericordia, ¿no? Entonces, Él no piensa como nosotros. Vamos a ver cómo piensa Él, porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Veamos cómo piensa Él. Primera de Juan 2.1. Miren lo que Él piensa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras está diciendo, te digo esto para que no peques. Pero si tú dices que no pecas o no vas a pecar, estás mintiendo y te estás engañando a ti mismo, porque yo digo también que tú vas a pecar. Por eso es que nos da sus mandamientos para que no pequemos. Y en el contexto nos explica que de la única manera que nosotros no pecamos es solo viviendo la vida de Cristo. Hace rato les dije que la única manera de dejar de pecar es cuando nos morimos o cuando Cristo regrese. Pero hay otra manera. Entonces son dos maneras. La otra manera de dejar de pecar es viviendo a Cristo. Si vivimos a Cristo, no pecamos. Amén. Por eso dice que no sembremos para la carne. No demos rienda suelta a nuestra carne. Como alguien dijo, ata tu carne, dice. No. O sea, tenemos que aprender eso, hermano, porque entonces, entonces, hermano, y porque les expliqué ya que, entonces, no dice que ya nunca vamos a pecar, pero de repente vamos a salir del espíritu, de la esfera del espíritu y caemos. Podemos pecar, es posible que pequemos, pero por eso es que Él dice que nos ha provisto a Cristo. Pero Él como la simiente no peca, por eso dice, ocúpate en el espíritu. El ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, es pecado. Amén. Entonces, el pensamiento de Dios entonces, yo te he perdonado tus pecados pasados
Te he perdonado tus pecados presentes y te he perdonado tus pecados futuros. Ahora, ¿por qué a veces nosotros pecamos? ¿Se acuerdan que les dije que Satanás nos reclama? Y lo que aún podemos ver ahí es de que Dios da permiso. No es lo mismo dar permiso o sea que cuando Dios, por ejemplo, yo he dicho a algunos hermanos, mi esposa y yo nos puede dar permiso de invitar a sus hijos, pero uno va con esa responsabilidad o sea, cuidarlos, no hay una libertad de hacer lo que uno, o sea, de llevarlos donde sea, pues no hay. O sea, uno va con el permiso. Entonces, por eso que la Biblia dice que Dios no puede dar más de lo que nosotros, no dejará, dice, que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar. ¿Me explico? Porque Él da permiso. Entonces, ahora, ¿por qué Él da permiso? Para demostrarnos que no debemos de depender de nuestro propio esfuerzo, no debemos de confiar en nosotros. Muchas veces hemos caído en la trampa del pecado porque nosotros hemos dependido de nuestra propia fuerza. Al decir, yo no haría eso, yo no soy como fulano, yo no voy a hacer eso, yo no. Es cuando nosotros caemos porque decimos que somos nosotros. Y Dios dice, le voy a dar permiso al diablo para que te zarandee, para que veas que eres pecado, que tú pecas. Porque no podemos decir que no pecamos. Porque si pecamos, Dios dice que sí pecamos, ¿no? Entonces, y es por eso que a veces nos sentimos ya, yo creo que ya me están creciendo las alitas, ¿no? De repente nos creemos así. Sí, o sea que nuestro yo es tan, no listo porque, bueno, listo pues, pero porque a veces se siente más que otros. Por eso Pablo escribió a los romanos, dijo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque de repente, no es que yo soy el que más ora, yo soy el que predico, el que canta y los demás están chiquitos. No debemos. O sea, debe haber un temor en nosotros. Amén. Y ¿se acuerdan que a Pedro Jesús le dijo, Simón es el hombre natural? Porque Pedro es el que Dios cambió como piedra. Pero Simón, el hombre, tú eres hombre natural. ¿Sabes qué? Te han pedido para zarandearte. Satanás ha pedido para zarandearte. Pero gracias al Señor que ruega para que no nos falte la fe en medio de la zarandeada. Qué tremendo, ¿no? Hermano, mire, les voy a decir esta experiencia. Es más, es mi primo, él es cristiano, y le pedí permiso para hablar de esto. Para que usted no piense que se lo estoy diciendo por alguien especial. Él se llama Andrés Hernández Ramírez. Le doy de una vez el nombre para que ustedes no piensen que estoy diciendo por alguien. Él es cristiano. Me acuerdo cuando mi esposa llevamos la cajita de los samaritanos y fuimos a esa iglesia y ahí estaba él, bien entregado. No, un hermano, llegabas y hermano, ¿cómo te trataba? Y esta vez que fui, perdido en la borrachera, hermano. Perdido en la borrachera. Es más, se peleó con uno del pueblo ahí y tuvo que pagar una buena cantidad. Y yo le encontré, y ¿por qué le estoy citando eso? Ahorita ustedes no van a entender. En medio de la borrachera lo encontré y le dije, Andrés, y él se agachó y dice, ¿ves cómo estoy? Le dije, tú eres un escogido, tú eres un hijo de Dios. ¿Y sabes qué hizo él? Empezó a hablar la palabra en medio de la borrachera, hermano. Y citaba los versículos, sí, porque la Biblia dice así y así. Y ahorita que estaba estudiando se me acordé, porque Jesús dijo, pero he rogado para que no te falte la fe. O sea que la fe sigue ahí. Yo he escuchado a mucha gente también decir, yo iba a la iglesia y me gustaría volver un día voy a estar con ustedes. Ahí está la fe, o sea, un poquito, pero ahí está, porque él dijo, yo he rogado para que no te falte la fe, para que vuelvas, porque él volvió, ¿no?
Qué maravilloso nuestro Dios, ¿no? Ahora, no estoy diciendo entonces, hermano, hay que predicar en la borrachera. No estoy diciendo eso. No porque sea Andrés, no estoy diciendo eso. Pero veamos que, pero yo quiero que vean ustedes que no le faltó la fe ahí. Ahí está, eso es lo que yo quiero que vean ustedes. Ahí está la fe. Y no solamente en la borrachera, sino en otras cosas. Ahí está la fe, tú eres hijo. Y yo le dije a Andrés, tú eres un escogido, tú eres un hijo de Dios. Y yo me compadecí porque dije, Señor, yo también estaría así si no es por tu misericordia. O estaría peor que él si no es por tu misericordia. Y estoy orando por Andrés para que vuelva a la iglesia, porque cuando él está en la iglesia, es más, su esposa un día me dijo, hermano, háblale a tu primo. Regáñale, ¿cómo va a regañar si apenas anda? Pues, pero lo encuentro y le digo, a su nombre, ¿no? Y gloria, ¿no? Porque es de la iglesia pentecostal y hermano, son muy animados ellos. Pero yo quiero que vean ustedes que ahí está la fe. Ahí está la fe, porque él dijo, pero yo he rogado, porque cuando Pedro lo negó, ¿se acuerdan cuando Pedro lo negó? Uno de ellos le dijo, es que tú eres uno de ellos, porque hablas igual que ellos. Amén. Qué bueno, hermano, que Dios es tan maravilloso con nosotros. Por eso dijo el salmista, para siempre es su misericordia. Por eso ahí en Primera de Juan es el contexto, en el 3, 1 al 3, mire lo que dice. Mira cómo te ama Dios, dice. Primera de Juan 3, del 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero fíjense, mirad, miren, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso es cuando sus hijos se portan mal, dejan de ser su hijo. No, siguen siendo su hijo. Si usted está dispuesto a pagar lo que sea para que esa persona, ese muchacho ande bien, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? Y dice el 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Otra vez Dios dice, purifícate, porque yo soy puro. Sed santos, porque yo soy santo. Así dice o no. Amén. Entonces por eso es que Dios es tan bueno, porque leamos otra vez el 2:1. En Primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, el sacrificio de la vaca la sana. Amén. Pero dice, para estas cosas os escribo. ¿Qué había escrito hasta aquí? Y eso está el contexto del 5 al 10 de Primera de Juan 1. Dice Primera de Juan 1, 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre. Hermano, qué importante es la iglesia. La iglesia es para venir a tener comunión. Por eso yo sé que ahorita los miércoles tenemos que regresar pronto porque ya es noche, pero los domingos le he dicho a los demás, quédense un poquito, platiquemos, hablemos un poco, tengamos comunión. Porque dice, y si tenemos comunión unos con otros, ¿qué hace? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense qué importante. Amén. Por eso le decía por eso los demás de Chimalpa que vinieron el otro día no se querían ir. Aquí estuvieron hasta que cerramos, algunos de ellos. Aquí estuvieron, hermano Rubén estuvo hasta el último, ¿no? Y se dio cuenta que ahí estaban, no se querían ir. Es que es lo que hacemos allá en Chimalpa. Después de eso nos quedamos todavía 1 hora ahí, 2 horas ahí. Y nosotros no hemos entendido eso porque se acabó la reunión, vámonos corriendo a la casa, ¿no? Y no debe de ser eso, necesitamos comunión,
porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué te espera en la casa? Los afanes. ¿Dónde voy? 8, ¿va? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya somos hijos de Dios, ya somos limpiados y perdonados, pero podemos contaminarnos en el camino. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, o sea, ya es lo que leímos, escribió, para que no pequéis. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y esta es la propiciación, dice, por nuestros pecados, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que Cristo, Dios nos ha provisto a Cristo como nuestro abogado, porque Él intercede por nosotros. Y Él también es la propiciación, y no solamente propiciación, sino expiación por nuestros pecados. Estas dos palabras, propiciación, que menciona aquí, primera de Juan, y expiación, que leímos en Números 19:9, de ahí leímos, habla de la expiación, están relacionadas. ¿Qué es la expiación? La expiación se refiere a la limpieza o purificación de los pecados, mientras que la propiciación es el sacrificio que aplaca la ira de Dios. Que no antes de venir estábamos bajo la ira de Dios. ¿Y qué hizo que se aplacara esa ira? La propiciación. Porque la propiciación, el sacrificio, es Cristo. Pero a la vez también Él es nuestra expiación, porque nos limpia, nos purifica. Amén. Nos purifica de los pecados. Entonces Dios ha provisto para nosotros todo esto. Porque Él ya sabía que íbamos a pecar en el camino. Por eso Él lo preparó todo. Amén. Recuerden lo que le pasó a Pedro. El Señor le dijo, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice. Una sacudida le iba a dar. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por eso les dije que aún cuando caímos, ahí está. Ahí está la fe. Ahí está la fe, porque Él es la vaca la sana. Él es el sacrificio para nuestros pecados presentes y futuros. Cuando falleció mi mamá, fuimos a llevarla al panteón, su cuerpo, y también estuve predicando ahí. Y otro de mis tíos que estaba en la iglesia, también se apartó. Estaba pasado también de copas y se acercó a mí después de que yo prediqué. Dijo, sí es cierto, la Biblia dice esto y esto y esto. Ahí está la fe. Yo le dije, un día vas a estar otra vez en la iglesia, vas a ver. Vas a ver. Vas a ver, porque Dios dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. ¿Usted se acuerda de cuando Dios lo levantó por primera vez? ¿Verdad? El uno segunda, pero dice que hasta 7 veces. Hermano, alguien dijo ahí, un verdadero cristiano ya no peca a gusto en el mundo. ¿Cómo va a pecar a gusto en el mundo si es hijo de Dios? Sabes que no está bien lo que estás haciendo, pero ahí estás. Por eso al Pedro, ¿no? Pobre Pedro, porque hasta echó maldiciones. Creo que ni supo decir las maldiciones. Porque dice, tu hablar te delata, le dijeron. Amén. Tú hablas como ellos, tú no puedes. Porque nosotros sabemos muchas maldiciones, pero yo le pregunto, hermanos, digan una maldición, una grosería aquí. Ustedes se la saben, pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. ¿No? No le quedaría bien a un hermano estar diciendo malas palabras, ¿verdad que no? Se me hace que ustedes dicen, no dicen nada. Dicen las palabras que no dicen nada, están callados. Hermanos, debemos de caminar en el temor de Dios, porque ahorita todo lo que estoy hablando no es para que entonces pequemos. Al fin y al cabo Dios murió como la vaca la sana por nuestros pecados presentes y futuros. No, esa no es la enseñanza. Lo que está diciendo es que Dios, que sí es posible que caigamos. Y si que caemos, tenemos que acordarnos que Él es nuestro abogado. Él es la vaca la sana. ¿Me explico? Porque un cristiano ya no está buscando cómo pecar. O sea, nosotros caminamos en el temor. Cuidado, mis ojitos al mirar. Cuidado mis piecitos al andar. Porque Dios arriba está y Él todo mirará.
Con cuidado mis manitas al tocar. O sea, así andamos nosotros, pero de repente caemos, ¿no? Porque es una trampa. Por eso tenemos que acordarnos, porque muchos cristianos, el Satanás lo acusa y dicen, ellos piensan que ya no tienen salvación. Pero Dios ha provisto esto, porque Él sabía que íbamos a pecar. Amén. Por eso, tenemos que tener cuidado, porque dice Santiago 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? ¿Qué significa esta palabra resistir? La expresión resistir al diablo en el griego también significa pararse en contra. ¿Cómo es pararse en contra? Por ejemplo, si aquí está algo que te gusta, ¿qué es pararse en contra? Eso es pararse en contra, ¿sí o no? O sea, ahí está algo que te gusta, que te llama, que te tienta, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pararte en contra. Vete para otro lado. Porque si eres del aquel que dijo, estoy buscando una tentación para vencerla, ahí ya la regaste ahí. Por eso dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Dice un hermano, es más, a veces ni el diablo nos quiere hacer algo, nosotros nos entregamos solitos, dice. Por eso tengamos cuidado, porque por eso están el lloro, el crujir de dientes, las tinieblas afuera, o si no, Dios nos puede cortar antes. Que no dice que cuando llegó a un árbol que no daba fruto, y dijo el padre, córtenlo. Y él intercedió, dijo, no, dale un año, dijo. O voy a trabajarle, y si no da fruto, ya lo cortas después. O sea, corremos el peligro. Porque Dios, hay quienes, es que es un misterio eso, porque hay quienes Dios pueden andar en el mundo, no sé, 5, 10, 15, 20, 30, siendo cristianos se van al mundo, se pierden, hermano, y Dios está misericordioso que los trae otra vez de vuelta. Pero no, Dios no dijo que a todos iba a hacer eso. Puede ser que en el camino, así como quedaron postrados en el desierto muchos israelitas, podemos quedar postrados. Por eso debemos de caminar en el temor del Señor. Y por eso es que tenemos que tener misericordia, porque también Jesús le dijo a los religiosos, en Mateo 21:31, Él dijo, de cierto os digo, que los publicanos, ¿quién es un publicano? Un pecador, un cobrador de impuestos, dice, y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creyeron y se arrepintieron. Lo que Dios quiere es un corazón que cree y se arrepiente. Amén. Es lo que está diciendo. O sea, hermano, no podemos decir que no pecamos y que no vamos a caer. Dios sabe que vamos a pecar, pero Él ha provisto la vaca alazana porque se tiene que cumplir el propósito, pues por eso Él preparó todo. ¿Me explico? Por eso no dejemos la idea en la mente natural de decir, entonces voy a hacer lo que yo quiera, que al fin que Dios, que Dios ya murió, me perdona. No está diciendo eso. Si por si caes, abogado tienes. Tienes la propiciación, tienes la expiación. No. Pero no es de que andemos buscando, pues, por eso, pararse en contra. Acuérdate, hay algo que me está atrayendo, hay que voltear. Eso es lo que significa resistir al diablo. Porque a veces solito nos entregamos al diablo. Y eso es lo que a veces hace que nosotros seamos tropiezo para otros, pues. Porque nuestra desobediencia, nuestro descuido, afecta a otros. Es lo que tenemos que también tener en cuenta. ¿Se acuerdan de lo que pasó a Jonás? Su desobediencia afectó a quienes, a los que iban con él en el barco. ¿Qué pasó con ellos cuando iban en el barco? Empezó la tempestad, empezó a agitarse el mar. Y él dijo, es por mí. ¿Saben qué? Échame al agua. Hermano, cuando uno es desobediente y peca, ni es comida para el pez. Sí, porque el pez se lo tragó, pero luego lo vomitó. ¿No? Por eso el mundo nos vomita. ¿No? Es más, los mundanos nos dicen, a ver, oye, ¿qué no hoy tienes tu reunión? ¿Qué andas haciendo aquí?
Y uno dice, sí, sí, no, pues es que falté hoy, ¿no? Pero los mundanos nos recuerdan a nosotros, oye, no tenías reunión hoy, porque saben que esos días, los domingos, ¿no? Los miércoles tenemos nuestra reunión y dicen, no tenías que estar en tu reunión. Y uno dice, híjole, sí es cierto, ¿no? Hasta el mundano me está corriendo. Te vomitan, ya no te quieren. Por eso dice, no hagáis amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dios nos ha dado una familia con ellos. O sea, hermano, no hay necesidad de, no necesitamos, Cristo ha provisto de una familia. Por eso Jesús dijo, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano, mi hermana? Es aquí los que hacen la voluntad de Dios. Esos son, no necesito más, dijo él. Amén. Entonces, ¿quiénes sufren cuando uno desobedece y al descuidarnos y pecamos? Sufre tu familia, sufre la iglesia, venimos a hacer tropiezo para otros. Así que en esta enseñanza de Mitka, aprendamos a no confiar en nosotros mismos. Mejor confiemos en Dios, obedezcamos a su palabra y vivamos en temor reverente. Y si en algún momento caemos en la trampa del pecado, debemos recordar que Cristo es nuestra propiciación y nuestra expiación. Él es la vaca la sana, Él murió por nuestros pecados presentes y futuros. Amén. Tenemos que acordarnos de eso. Aún, a veces, algunos de nosotros, porque ahí dice claramente, el Satanás los ha pedido para zarandearlos, para sacudirlos como a trigo, en algún momento. Pero, oh, bendito sea Él, porque ruega para que no nos falte la fe. Yo sé que cuando caemos, cuando pecamos, ahí estamos tengo que volver a casa. Tengo que volver a casa, porque cuando caemos, lo primero que pasa es apartarnos de Dios, apartarnos de su iglesia. Pero ahí tienes que acordarte, tienes que volver a casa. Él está orando por ti, está rogando, está orando para que vuelvas a casa. Vuelve a casa, vuelve a la casa de mi Padre. Amén. Pues tenemos que entender esto. Amén. El Señor endulzó tu corazón. Amén. Porque en algún momento podemos llegar a estar en amargura. Vamos a orar. Bendito Dios, nuevamente te damos gracias, amado Dios, porque tú eres el que endulzas nuestra vida, Señor. Porque va a haber un momento, Señor, en que nosotros vamos a caer en la trampa del pecado. Aún dices tú que Satanás nos reclama y tú dices que le das permiso. Oh Señor, grande es este misterio, pero tú dices que has rogado para que no nos falte la fe, para que volvamos, para que sigamos en este propósito, porque fuimos escogidos y predestinados para tu propósito, para que se haga tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Señor, que no nos falte la fe, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ahí, consolándonos. Tú eres el que nos levantas. Tú eres, Señor, el que nos afirmas, Padre. Gracias, gracias, amado Dios, porque hoy entendimos que no podemos confiar en nosotros. Tú dices que el que mira que esté firme, o el que crea que esté firme, mire que no caiga. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a ser como tú. Porque tú consuelas, tú endulzas a los quebrantados, a los caídos, Señor. Oh Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.